A continuación, veremos una audiencia de revisión, sustitución, modificación de medida cautelar, en donde se buscaba acreditar que el imputado no representaba un riesgo para la víctima, siendo que el imputado era padrastro de la víctima, y el resultado fue la obtención del cambio de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la firma periódica. En otras palabras, la libertad del imputado. De la defensa, le escucho. Muchísimas gracias, su señoría. Yo voy a hacer uso de la voz. Su señoría, de conformidad con lo que establece el numeral 161 en relación con el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 19 constitucional, le pediría a su señoría de favor analizara y en su momento entráramos a debate para efecto de modificar la medida cautelar que actualmente se encuentra sufriendo mi representado, el cual es el de la prisión preventiva justificada, toda vez que a nuestro juicio, su señoría, al día de hoy han variado objetivamente las condiciones y las causas por las cuales previamente fue impuesta la medida de prisión preventiva justificada. Ahora bien, señoría, audiencia pasada, la jueza de control había señalado que debía de permanecer en prisión preventiva justificada nuestro representado porque no había todavía información suficiente que pudiera a ella darle la certeza de que la menor víctima estuviera segura, toda vez que no tenía información idónea y suficiente en el sentido de que el imputado siguiera dentro del núcleo familiar en donde se encuentra la menor víctima. Para eso, señoría, incorporamos para efectos de acreditar ante usted que la relación entre el imputado y la menor víctima ya ahora sí que ya no existe y ya no existe ningún riesgo de que en caso de que se modifique la medida cautelar, el imputado pudiera estar cerca de la menor víctima. Y para ello, señoría, incorporamos dos datos de prueba adicionales a la carpeta de investigación. Primero de ellas, señoría, es una entrevista que le realizamos que se encuentra totalmente garantizada. Y se lo voy a ir señalando conforme a esta información. La primera de ellas, precisamente, que ya la madre de la víctima ya no se encuentra en una relación sentimental con el padre de la víctima, con el imputado. Esto pues por razones obvias y por lo que ya hemos verbalizado. Ahora bien, su señoría, para efectos de vencer el segundo punto, que es precisamente, y la menor víctima, ¿dónde vive? Porque nosotros no podemos limitar los derechos de familia de que la menor hija conviva con su madre, independientemente que el imputado ya no se encuentre en este momento con el imputado. Y para eso, señoría, le quiero mencionar que el contexto de este proceso penal es precisamente el siguiente. Desde el día 8 de mayo del año 2022, si no me equivoco, es el día en el cual se da la imputación fáctica. El hecho fáctico corresponde al 6 de mayo del año 2022. El día de los hechos. El día de los hechos, es correcto, señoría. Desde esa misma fecha, su señoría, la menor víctima ya no solamente no ha visto a su madre, sino que se encuentra en total custodia de su padre y representante legal, el señor Gatica, que se encuentra aquí presente. Y eso no lo digo yo, señoría, esta información se encuentra recabada por parte de la Fiscalía, fueron sus primeros actos de investigación. ¿Qué quiero decir? Desde hace 2 años, su señoría, la menor víctima se encuentra en total cuidado de su padre. Y eso se encuentra fortalecido con los actos de investigación que se encuentran dentro de la carpeta. El primero, es importante que usted sepa, con toda esta información, que la menor víctima se encuentra desde hace 2 años, es decir, desde el mismo día del hecho imputado, dentro de la guardia y custodia total de la menor, del representante legal de la misma menor víctima, que es precisamente el señor Gatica. Su señoría, con esto queremos tratar primero que nada de ir acreditando cómo existe esta suficiencia probatoria en relación a la seguridad que hay. La seguridad que hay, primero que nada, de la víctima, de la menor víctima, de que dentro de su contexto habitual y dentro de su día a día no se encuentra el imputado, ni tampoco se encuentra su madre. Su madre se encuentra en libertad y no la ha visto desde hace 2 años.
su madre hasta este momento y con datos de prueba objetivos, acreditamos que ya no tiene una relación con el imputado. Ahora bien, por otra parte, su señoría le causaba, la jueza previa señalaba que precisamente existía un dictamen en materia de psicología forense. Le hago mención, su señoría, que en ese dictamen de psicología forense, pues lo que se buscaba era precisamente la sanación de la menor víctima para efectos de evitar medidas de revictimización, evitar por alguna otra manera que pudiera volver a tener contacto con el imputado. En ese sentido, señoría, le hago mención que dentro de este dictamen en materia de psicología forense, que fue realizado por el licenciado Rodolfo Preciado Fabián, quien es un psicólogo adscrito a la Fiscalía General del Estado, este fue realizado en fecha 10 de noviembre del año 2022, es decir, hace más de un año y medio. Señala, señoría, en sus conclusiones, verbalizo de manera parcial como foco importante en este debate, el que señala el número 2, en donde señala precisamente que requiere tratamiento psicológico a corto plazo, equivalente a 24 sesiones, 6 meses, es decir, que teniendo esa información a la mano, tendríamos como resultado que este proceso de sanación concluiría si fue que la menor víctima acudió a las sesiones psicológicas a las cuales tenía que acudir aproximadamente en mayo del año 2023 para efectos de vencer la afectación emocional que pudiera tener producto del hecho denunciado. Le hago mención, señoría, que en base también al principio y a la obligación que tiene el fiscal del Ministerio Público para efectos de venir acreditando este tipo de afectaciones o este tipo de resultados que pudieron haberse dado en las sesiones psicológicas que pudieron haberse llevado a cabo. Le hago mención que teniendo nosotros la carpeta de investigación, señoría, no se desprende precisamente que dentro de las sesiones que pudieron haberse realizado, es decir, no hay información que nos ayude a concluir que la menor víctima o no haya sanado o haya necesitado alguna otra tratamiento psicológico que pudiera hacernos pensar que tuviera una relación directa con el hecho denunciado, que tuviera una relación directa con la razón de que el imputado siguiera privado de su libertad. ¿Qué quiero decir en este momento, señoría? Independientemente, hay un dictamen en materia de psicología forense en donde aparezca que la menor víctima requiere de tratamiento psicológico, señoría, esta razón precisamente atañe a los expertos encargados de la sanación y encargados de recuperar la salud emocional de las menores víctimas, que son los psicólogos. En caso de que no exista una prueba fehaciente o un dato de prueba concluyente que vincule que precisamente el proceso de sanación señala o el proceso de sanación motiva a que nuestro representado siga en prisión para efectos de que esa sanación no concluya o esa sanación no sea total, pudiera utilizarlo el fiscal del Ministerio Público en este momento para tratar de convencerlo que esa relación en concreto tiene que ver con que el imputado siga en prisión preventiva justificada. Su señoría, con toda esta información lo que quiero comentarle precisamente es lo siguiente. En lo primero de ello es que precisamente con lo que acabo de mencionar, lo que sí se puede acreditar, creo que en este caso ya la fiscal, sé que es una fiscal objetiva, creo que no va a tener ninguna oposición, es precisamente que ya se encuentra una suficiencia probatoria en relación a la seguridad de la víctima. Sabemos que se encuentra totalmente excluida la menor víctima hasta este momento procesal del núcleo del imputado, porque ya no tiene relación con su madre, porque el imputado ya no tiene relación con la madre de la menor víctima y porque la menor víctima desde hace 2 años se encuentra en custodia total de su padre, el señor Gatica. Esos son los hechos y esos son los datos que se encuentran incorporados en la carpeta de investigación. Ahora bien, su señoría, entramos a lo que tenemos que entender por el test de proporcionalidad. Sé por mucho que usted es un experto en la materia, todos los jueces son expertos en materia de proporcionalidad y sabemos precisamente que este test de proporcionalidad precisamente tiene una razón de ser y es precisamente una obligación que tiene el fiscal del Ministerio Público de poder acreditar ante usted que cualquiera de las 14 fracciones que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, de las 13,
son insuficientes y que ninguna de ellas puede garantizar las necesidades de la cautela. Recordemos que los efectos de las medidas cautelares solamente obedecen a 3 puntos: garantizar la seguridad de la víctima, contener riesgos procesales y peligros de fuga. En este momento estamos dentro de la línea de la seguridad de la víctima. Ya tenemos claro que este es el único debate que está en este momento dentro de este proceso penal. Ahora bien, mediante ese juicio de proporcionalidad, su señoría, quiero volver a invocar 4 tesis que a mí me ayudan mucho y que me parecen las más idóneas para efectos de poder entender cómo se debe de estudiar el estudio de proporcionalidad. Y voy a verbalizar una por una. Primero que nada, una que tiene como registro digital 2013-143. Es una tesis que señala primera etapa del test de proporcionalidad: identificación de una finalidad constitucionalmente válida, que es la primera etapa del test de proporcionalidad. Ahora bien, ahí es donde precisamente dentro del rubro señala esta tesis que lo que se debe perseguir es una finalidad constitucionalmente válida. Además, que debe de lograr en algún grado la consecución de su fin y no debe limitar, esto es lo importante, de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. ¿Cuáles son las finalidades de las medidas cautelares? Las constitucionales y convencionales que señala nuestro artículo 19 y nuestro artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asegurar la presencia del imputado y rubro, garantizar la seguridad de la víctima. Su señoría, en este punto ya hemos aportado todos los datos posibles, habidos y por haber, para efectos de garantizar que la seguridad de la víctima se encuentra garantizada, o por lo menos que el imputado no tiene ningún indicio o no hay ningún indicio razonable en donde el imputado pueda poner en peligro la seguridad de la víctima. Es importante mencionar que aparte en la carpeta de investigación no hay ningún otro dato de prueba que señale que el imputado se acercó después del día de los hechos a la víctima. No hay nada, y lo que hay solamente son datos de prueba que garantizan que existe este espectro de seguridad de la víctima y que el imputado no tiene forma humana de poder poner en peligro esta seguridad. Este es el primer requisito en el test de proporcionalidad que debe de estudiarse. El segundo es el que viene señalado en el registro digital 2013-152, que señala la segunda etapa del test de proporcionalidad, que es el examen de la idoneidad de la medida legislativa. Ahora bien, verbalizo de manera parcial esta tesis. Por lo que hace la idoneidad, en esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar algún grado de los fines perseguidos por el legislador. Es decir, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención del derecho y el fin que persigue dicha afectación. Es decir, contextualizamos. ¿Por qué la prisión preventiva, su señoría? ¿Por qué en este momento tenemos que atacar el derecho fundamental de la presunción de inocencia que también goza nuestro imputado, si no hay ningún dato objetivo razonable que indique que nuestro representado va a poner en peligro la seguridad de la víctima? No se ha encargado la Fiscalía de señalar por qué no va a poner en peligro la seguridad de la víctima nuestro representado. Entonces, cuando no encontramos esa respuesta dentro de nuestro análisis y dentro de nuestra argumentación, es donde tenemos que precisamente entrar al análisis de las otras 13 medidas cautelares. Precisamente, a ver, ¿por qué precisamente no tenemos otras medidas cautelares que son idóneas para contener algún riesgo procesal, alguna conducta de no hacer, alguna prohibición de acercarse al domicilio donde se encuentra actualmente la menor víctima, en cualquier lugar en donde se encuentre? Cualquier medida cautelar que usted considere idónea y necesaria para tratar de manera objetiva de contener este riesgo procesal. No la hay, su señoría, no la hay. No hay ninguna necesidad para la cual nuestro representado tenga que seguir sufriendo la prisión preventiva justificada. Nos parece excesivo y nos parece de una u otra manera que no tiene un sustento ni constitucional ni legal de seguirla sufriendo. Pasando a la tercera etapa del test de proporcionalidad, el cual lo podemos encontrar en el registro 2013-154, que es el examen de la necesidad de la medida cautelar. Ahora bien, verbalizo de manera parcial esta tesis.
Después de hacer el examen precisamente de idoneidad, corresponde analizar si la misma es necesaria o si por el contrario existen medidas alternativas que también sean idóneas, pero que afecten en menor grado el derecho fundamental. Vamos, su señoría, con el mismo análisis. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la prisión preventiva justificada y por qué no el arraigo? Si vamos a este punto, el arraigo sigue siendo aún menos lesivo que la prisión preventiva justificada. Si existiera un riesgo que no se encuentra acreditado de que el imputado pudiera acercarse a la víctima, pues bueno, arraíguenlo, y si incumpliera con su arraigo, el fiscal pide su audiencia de modificación y ahora sí lo vuelven a meter a prisión preventiva justificada con una razón válida, que aún yo no estando de acuerdo con el arraigo, considero que precisamente si tuviéramos que analizar un análisis concreto, tendría que ser desde este punto de vista, analizar las medidas cautelares menos graves. Y bien, su señoría, ya por último, esto ya lo puedo extraer del artículo 156, pues tenemos que analizar ahora sí un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, en donde ya tenemos que analizar todos estos puntos y ver si sigue siendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada la medida idónea. Por último, señoría, me gusta también señalar en algunas ocasiones algunas sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José, y me llama mucho la atención también precisamente la sentencia Suárez-Rosero versus Ecuador, en donde solamente quiero mencionar que se extrae del artículo 8.2 de la misma y señala que no hay que limitar más allá de los fines necesarios la libertad de las personas. Ya no hallo yo, señoría, siendo ya objetivo, soy un abogado objetivo, no soy un abogado que viene a pedirle cosas que considero que no están apegadas a la ley. Ya no considero yo que existe ninguna razón para que nuestro representado siga en prisión, ninguna que lo vincule a su comportamiento, porque al fin y al cabo eso es la medida cautelar. Trata de hacer una analogía en si su comportamiento pone en peligro alguno de estos bienes. En lo particular, la seguridad de la víctima. No hay ningún comportamiento que el imputado haya realizado después del hecho que haga pensar que la prisión preventiva justificada es una medida idónea para efectos de combatir ese riesgo procesal, que es la seguridad de la víctima. Entonces, señoría, estos datos que le he mencionado fueron datos novedosos, fueron datos que ayudan a modificar la última razón por la cual se impuso la medida de prisión preventiva justificada, que era precisamente la insuficiencia de información que pudiera acreditar que el imputado pudiera estar dentro del núcleo de la menor víctima. Esta información se encuentra totalmente destruida y por misma información que la misma fiscalía ha recabado. Son 3 puntos fácticos. El primero de ellos, la menor víctima, ¿dónde vive? Vive con su padre, el señor Gatica, desde hace 2 años. Datos de prueba totalmente que se encuentran dentro de la carpeta de investigación. La mamá de la menor víctima no ha visto a su hija desde hace 2 años. Ahorita el representante legal, el señor Gatica, seguramente lo va a decir porque ya lo dijo en la vez pasada y lo dijo en la vez pasada. No ha visto a su madre desde hace 2 años. No se encuentra, ese es otro hecho fáctico. Número 3. La relación de Anaí González Gregorio, la madre de la menor víctima, con el imputado ya ha acabado. Y a pesar de que eso ya se encuentra acreditado, por otra parte, volvemos a lo mismo. La menor víctima no ve a la madre. Entonces, aunque consideramos que es un argumento que no debería tener mayor fortaleza para la fiscalía, lo incorporamos y lo agregamos porque eso es lo que la juez pasada, que le hago mención que usted no fue, señaló. Y por último, señoría, en relación a su sanación, en relación a lo que tenga que ver con los dictámenes psicológicos, estos dictámenes pues evidentemente no han arrojado precisamente que no haya sanado la menor víctima. Al contrario, asumimos que ya lo hizo porque no se ha acreditado dentro de la carpeta de investigación. Lo contrario, por otra parte, también dentro de estos dictámenes psicológicos no existe una relación directa en que nuestro representado, recuperando la libertad, pudiera hacer que no sanara o que no se fortaleciera la recuperación
de la menor víctima. Su señoría, le pido, con todo lo antes mencionado, nos apoye con este razonamiento, tratar de serlo lo más apegado a la legalidad y por ende se modifique la medida de prisión preventiva justificada. Yo propondría, perdón, disculpa, propondría que fueran las establecidas en la fracción séptima y octava del artículo 155, que es precisamente la prohibición de convivir con la menor víctima, la prohibición de acercarse al domicilio en donde actualmente vive la víctima, que es el domicilio del padre, el señor Gatica, el cual se encuentra ubicado en Avenida Sección Amanecer, privada sextante 129, fraccionamiento Natura de esta municipalidad de Tijuana, y por ende también pues la fracción octava, que es la prohibición de convivir o acercarse con la víctima ya multicitada. Si usted, señora, considera que existen algunas otras medidas cautelares que pudieran ayudar a garantizar o a fortalecer el riesgo procesal que considero que no existe, estaríamos nosotros en acuerdo que así lo hiciera. Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho el tiempo a todos ustedes y la mamá de la menor víctima con la menor víctima se acredita con la entrevista, el cual es el dato novedoso suficiente, más las demás argumentaciones correspondientes para efectos de volver a lo mismo, señoría. Aquí hablamos de objetividad y de lealtad. El test de proporcionalidad, creo yo que la Fiscalía ya va a darnos la razón. Creemos que las otras medidas cautelares son suficientes para garantizar la seguridad de la víctima y por lo tanto, señoría, con esta entrevista es más que suficiente para acreditar este dato novedoso, más las demás argumentaciones por las cuales solicito se modifiquen las medidas cautelares por las ya multicitadas. Le agradezco mucho su tiempo y es todo. Señoría, lo que estoy mencionando, que en su momento, recuerde, usted puede verificar la defensa privada que en ese momento lo estaba asesorando, no acreditó su calidad de licenciado en Derecho. Fue por eso precisamente que bajo su recomendación fue que Zavala no entendía si tenía que acudir o no, y no tenía por qué entenderlo si su defensora le decía que no tenía que hacerlo. Lamentablemente en la práctica, su señoría, se da este tipo de casos. Hay ciertos abogados que por desconocimiento de las audiencias, por temor o por cualquier tipo de cosas que pasan aquí en audiencias, porque nos regañan a veces los jueces, nos hacen sentir menos y otro tipo de situaciones, en mi caso no, pero en otros casos sí, pues evidentemente tienen miedo, pero quieren cobrar. Entonces, lo que pasó es que Zavala en esa audiencia no sabía que tenía que comparecer y esa fue la razón por la cual se dio ese escenario. Evidentemente, eso se encuentra totalmente justificado con la falta de asesoría técnica que en su momento una persona que decía ser abogada, que no sabemos si lo es, y menos si conoce el derecho penal, le recomendó que no tenía por qué acudir a esa audiencia. Él no sabe si tiene que acudir, él no sabe las consecuencias de los desacatos ministeriales o los desacatos judiciales, no sabe que pueden generar índices de sustracción que en su momento pueden ser utilizados en su contra por el fiscal y a su vez el juez darle la razón. Claro que él no sabe eso porque no tenía la asesoría adecuada. Desde el momento en que nosotros asumimos la defensa, él ya se encontraba privado de su libertad. Importante también mencionar que él fue aprehendido en un domicilio distinto al lugar de los hechos, que es el lugar en donde se encontraba viviendo en ese momento. El Ministerio Público tiene información de eso. La orden de aprehensión fue ejecutada en fraccionamiento Uribía del Prado, primera sección, en privada Camila sin número, que es un domicilio diverso al cual vivía antes el imputado con la madre de la menor víctima. Este hecho se encuentra, a nuestro juicio, señoría, no es un índice de sustracción. Y por otra parte, señora, vuelvo a lo mismo. Creo que lo que nos había dicho la Ministerio Público nos está dando la razón. Los datos que hay en la carpeta de investigación es que la menor víctima desde hace 2 años se encuentra dentro del núcleo del padre Gatica. No tiene nada que ver en este momento con su madre y con el imputado. Esa es la información que hay. Ya no tenemos nada más que presentar. Eso es lo que hay y eso es la información que ella misma ha recabado. Ese es el debate. Ese es el debate. El debate es por qué tiene que seguir aprisionado Zavala si se encuentra la menor víctima. Sí, nada más que esa parte ya me quedó claro que fue la primera parte de la audiencia. Por eso que a las 2 primeras audiencias él sí se presentó. A la primera de 25 de mayo se presentó. Llegó tarde a la siguiente, a las 7 de julio, donde se libró la
la orden de aprehensión. Entonces, estimo de conformidad con los numerales 16, párrafo 14, parte primera, y 19, párrafo segundo de la Constitución Federal en relación con los diversos 153, 154, fracción segunda, 155 fracciones primera, segunda, séptima y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, decreto la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por las diversas de presentación semanal ante el Departamento de Evaluación, Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad, garantía económica, por 5,000 pesos moneda nacional, prohibición de acercarse a la adolescente víctima y al domicilio donde radica, y la de convivir, acercarse o comunicarse por cualquier medio con este. Estimo que los datos de prueba que se expusieron en esta audiencia revelan que variaron objetivamente las condiciones que fueron tenidas en cuenta para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Los factores más fuertes fue la circunstancia de que compareció la madre de la adolescente víctima, dijo que tras la detención de Jesús había concluido su relación. Eso se engarza también con la circunstancia de que a partir del hecho de la adolescente víctima vive con su padre. Incluso en la audiencia anterior hizo manifestación Jonathan también, y que a raíz de eso él ya no se sentía seguro y que no había permitido hasta ese momento que su hija tuviera convivencia con su madre. Entonces, estas nuevas circunstancias, la detención, que la niña víctima vive con Jonathan a partir de ese momento, para este juzgado. Así es como Justicia Transparente logró una de tantas libertades. Así que si tienes un familiar en prisión, no dudes en llamar a los números que aparecen en pantalla para revisar tu caso.